Bienvenido, queridos hermanos, a la segunda parte del tema 3, la Eucaristía. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Iniciamos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oremos. Nos dejaste, oh Dios, en un sacramento admirable, el memorial de tu pasión. Concédenos venerar el misterio de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que sintamos siempre en nosotros el fruto de tu redención. Amén. Amén. En la primera parte vimos cómo el Evangelio de San Juan nos presentó en el capítulo 6 el discurso del pan de vida. Ese discurso maravilloso en que Jesús nos revela que Él será ese cuerpo que nos transmitirá la vida divina para llegar a la vida eterna. Después vimos cómo este misterio profundo fue anunciado en el Antiguo Testamento y, y cómo Cristo instituyó la Eucaristía en una cena pascual el día que nosotros celebramos el día Jueves Santo. Así que hoy día vamos a ver esta segunda parte. En la segunda parte nosotros veremos cómo la vivencia de los primeros cristianos, cómo vivieron la Eucaristía. Después también veremos cómo se celebra la Eucaristía hoy en día según el rito católico romano. Y finalmente los testimonios del alma. Veremos entonces la segunda parte. La lectura de los Hechos de los Apóstoles nos cuentan cómo vivían y cómo se encontraban los primeros cristianos. Hechos capítulo 2, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Este texto nos describe claramente cómo era la actitud de los primeros cristianos. El entusiasmo que ponían para vivir su religión en esta iglesia naciente. Eran muy piadosos, religiosos, acudían, ¿cierto? Dice, a las enseñanzas de los apóstoles. Y en cuanto a eso, vemos cómo las enseñanzas y la misión que les da Jesús a los apóstoles, ellos la están cumpliendo fielmente, proclamando su palabra y dando a conocer el Evangelio. Los primeros cristianos eran fraternos entre sí y vivían en comunidad. O sea, era como una comunidad de cristianos que trataban de hacer el bien y de cumplir las palabras del Evangelio, y eso es mucho de lo que necesitamos hoy día, pienso yo. Ser más comunidad, vivir más en la oración, en la fracción del pan, y ser consecuente con nuestra fe. Eso. Eso, así es. Bien. San Pablo en la primera epístola a los Corintios nos explica también cómo él recibió este misterio. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Asimismo, también la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa, es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Cuéntanos, Susana, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, hay que recordar que Pablo no estuvo presente en la celebración de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos. Ujú. Sin embargo, este texto es la narración más antigua de la institución de la Eucaristía y en él Pablo dice que la recibió del Señor, tal vez en una revelación directa, quizás. Bueno, se aprecia cómo Pablo transmite a las primeras comunidades el momento de la institución de la Eucaristía por Cristo el Señor. Y nos cuenta Pablo que cuando dice que el Señor dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, y que expresa el aspecto de sacrificio y de redención del rito eucarístico y la presencia real de Cristo. Con respecto a la consagración del cáliz, las palabras de San Pablo difieren a las que usa San Mateo y San Marco, diciendo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza, resaltando la nueva alianza, con la cual Cristo, con su sangre, sustituye la antigua alianza. Como también lo comentamos, ¿no es cierto?, respecto a lo que se decía en el Antiguo Testamento, en la primera parte de este tema. También aquella fue estipulada con sangre entre Dios e Israel. Y San Pablo agrega, hagan esto en memoria mía. De este modo subraya el memorial de la última cena, que se diferencia del rito sacrificial del Cordero Pascual del Antiguo Testamento, en el cual se recuerda la liberación de los hebreos de Egipto, ¿cierto? Ujú. Este era solo el recuerdo simbólico y evocador, en ese caso. Mientras que ahora en la celebración de la Eucaristía se realiza y actualiza el sacrificio de Cristo. Es una memoria no solo evocativa, un recuerdo, sino que es creadora y que actualiza el hecho al cual se refiere y es participativa en el mismo acto del Señor. Ahora el pan habla de su cuerpo partido que se debe compartir y la copa habla de un nuevo pacto, su testamento, el nuevo pacto en su sangre, y lo llama la copa. Dice, bebe esta copa. Y es que su cuerpo fue la copa que contenía su sangre, que debía ser derramada en la muerte de Cristo. Y los apóstoles nos explican que Dios ha perdonado los pecados en su misericordia a causa de esa sangre. Y es Cristo, Él es quien nos señala el camino y nos acompaña en él. Pablo aquí pronunció la frase, así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis, dice, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Es decir, es una conmemoración. Y Jesús dijo la frase, haced esto en recuerdo mío, lo que significa, por una parte, es mirar hacia atrás, a más de 2000 años, al momento de su muerte en la cruz, ¿no es cierto? Es una mirada al pasado. Y también nos habla de un presente, de comunión, del hecho de que hoy estamos unidos estamos unidos a un Cristo que vive. Y por último también se proyecta hacia el futuro, es el compromiso de Jesús que vendrá otra vez. De manera que es un memorial que haremos hasta que Él regrese. Mientras ese día llega, sigamos como iglesia celebrando la Cena del Señor, recordando sus padecimientos con acción de gracias y anunciando al mundo su muerte hasta que Él venga. Así es. Bien, gracias. También San Pablo le escribe a los filipenses algo que es muy significativo. Filipenses capítulo 2, versículo 8.
y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí se resume toda la forma de ser, el amor con que Jesús se entrega. Ujú. Nos quiere tanto que se humilla Él, un Dios, Él el Dios, un ser divino, se humilla, se hace hombre, tiene que admitir todas las enseñanzas que le hace su padre, en fin, a carpintero, obedecer a sus padres, el respeto y toda su forma de ser humilde y manso. Cristo se anonada, se hace nada, se humilla, se vacía de sí mismo, siempre cumpliendo la voluntad de su Padre por amor a nosotros, por salvarnos de la muerte por el pecado. Y muere en la cruz, muere como hombre y se da por segunda vez. Se dio en vida a toda la humanidad y en su muerte también, en su cuerpo y en su sangre, renovando en el sacramento de la Eucaristía el sacrificio de la cruz. Cada vez que se celebra la Eucaristía se renueva el sacrificio de Cristo. El amor gratuito que recibimos en la comunión alimenta nuestro amor por Dios y por los hermanos y hermanas que encontramos en el camino. Así que eso es un envío a construir una comunidad acogedora y abierta a las necesidades de todos, respondiendo de esa manera al amor que Dios nos entrega. Y que tomemos fuerza en la comunión, que nos dé fortaleza y todo lo que necesitamos para cumplir con eso. Gracias. A los Gálatas, Jesús Gálatas. habla. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Esta imagen que está colocada es más fuerte que cualquier cosa que yo pueda decir y sin duda nos interpela. Y qué relación pareciera tener la Eucaristía con esto. Encontramos varios puntos. Por una parte, como se ha dicho, la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la caridad. Y el sacramento del bautismo más bien era el de la fe. Ahora, esta caridad es una caridad que no es fácil, es una caridad del dar hasta que duela, es una caridad que nos sobrepasa como pobres instrumentos, de pensar que nosotros somos de alguna manera el maná para nuestros hermanos que buscan salvarse desesperadamente y llegar a compartir con nosotros el bienestar que tenemos. Otra de las cosas que me parece importante es que esto es lo que busca nuestra fe, digamos. No si uno sigue tantas reglas o está circuncidado o no estar circuncidado, ¿sí? Sino que la caridad por excelencia. Bueno, cada uno yo creo que puede sacar sus propias conclusiones, qué tan lejos o qué tan cerca está de acoger el envío que nos hace la Eucaristía a cada uno de manera particular y de manera personal. Gracias. También podríamos recordar la obra de caridad, ¿no es cierto? Las que se llaman obras de misericordia, las materiales y las espirituales, que muchos de ustedes conocen y que están aquí, como son, y que aparecen, se basan en el Evangelio según San Mateo, al final, digamos, cuando da las obras de misericordia, el examen que nos vamos a dar cuando lleguemos al cielo: dar de comer al hambriento, beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, asistir al preso, dar posada al peregrino, enterrar a los muertos. Y las obras de caridad espirituales
enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al afligido, tolerar los defectos del prójimo y hacer oración por los difuntos. Es un deber de cada uno de nosotros. Y por último, escuchemos un texto de San Pedro en su carta primera. Lectura de la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Nos ha reengendrado a una herencia viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e imperecedera, reservada en los cielos para vosotros. Aquí nos dice que el cristiano está llamado a una vida nueva. Y eso tiene una fuente en el designio misericordioso de Dios Padre, y eso se materializa en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y esta está alimentada por la fe, que está custodiada por Dios y animada por la esperanza de que tendremos una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse, reservada en el cielo. Así Y es. todo eso es muy esperanzador para nosotros y brota el agradecimiento nuestro hacia Dios Padre y a Jesucristo que muere y resucita por nosotros. Gracias, Emilio. Bueno, en la segunda parte de nuestro tema queremos ver cómo se celebra la Eucaristía según el rito católico romano. Queremos aclarar por qué decimos católico romano, porque hay otros 24 ritos, pero que están en las iglesias orientales y que también son católicos. Según se cuenta, en el Concilio Vaticano II, cada día se celebraba la Eucaristía según un rito diferente. El rito griego, el greco católico, el rito siriaco, el rito maronita, el rito caldeo. Es muy bonito y muy impresionante. En España se conserva también el rito mozárabe, que viene de la época premusulmana, antes del siglo VIII, y que se mantuvo hasta yo creo los años, hasta el siglo X más o menos, respetado, y después tuvo que hacerse clandestino, pero se conserva en Toledo, por si alguno viaja a España o vive en España, puede ir a ver la misa, participar en la misa del Mozárabe. En la segunda parte de nuestro tema queremos ver síntesis cómo se celebra la Eucaristía según el rito católico romano. Podemos dividir la Eucaristía en 4 partes principales, como se aprecia ahí en la PPT. Los ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de conclusión. Comenzamos entonces explicando los ritos iniciales. Mientras entra el sacerdote comienza el canto de entrada, y el objetivo de este canto es abrir la celebración, el saludo al altar, ¿cierto? Y al pueblo congregado. Cuando llega el sacerdote, besa el altar. Terminando el canto de entrada, el sacerdote y la asamblea hacen la señal de la cruz, y después el sacerdote invita al acto penitencial, que se realiza cuando toda la comunidad hace una confesión general. Se empieza el canto o recita, Señor, ten piedad. Y después viene el canto del Gloria, que es un himno con que la iglesia glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas. Si no se canta, se debe recitar. Después viene la oración colecta, que expresa la índole de la celebración. Y después viene liturgia de la palabra. La primera lectura que se toma del Antiguo Testamento y nos sirve para entender muchas de las cosas que hizo Jesús. Y después sigue el Salmo responsorial. El salmista o cantor del Salmo proclama las estrofas del Salmo
mientras toda la asamblea participa con su respuesta. Después viene la segunda lectura, que se toma del Nuevo Testamento, ya sea de los Hechos de los Apóstoles o de las cartas que escribieron los apóstoles. Esta segunda lectura nos sirve para conocer cómo vivían los primeros cristianos, eso en la misa dominical, pero en las misas que se hacen durante la semana, en esas se toman solamente una lectura y el salmo. Después viene la aclamación y lectura del Evangelio. Se canta el Aleluya, que es un canto alegre que recuerda la resurrección u otros del tiempo litúrgico. Y el Evangelio se toma de alguno de los 4 evangelios de acuerdo al ciclo litúrgico. Narra una pequeña parte de la vida o las enseñanzas de Jesús. Después viene la homilía, ¿cierto?, que la realiza el sacerdote, y generalmente es una explicación de las lecturas. Después viene la profesión de fe, ¿cierto?, con el credo. Después viene la oración universal, u oración de los fieles. El pueblo ruega por todos los hombres y mujeres, por el Papa, por la Iglesia, el estado del país y diversas necesidades. La asamblea expresa su súplica o con una invocación común que se pronuncia después de cada intención. Y después pasamos ya a la liturgia eucarística. Es el momento más solemne de la misa. En él ocurre el misterio de la transformación real del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Se llevan al altar los dones que se convertirán en el cuerpo y en la sangre de Cristo. El pan y el vino que los presentan los mismos fieles. Acompaña a esta procesión el canto del ofertorio. Después viene la oración sobre las ofrendas, se realiza para que los dones sean aceptados por la bondad del Señor. Y después viene la plegaria eucarística. Este es el centro y el culmen de toda la celebración. Es una plegaria de acción de gracias y de consagración. Los principales elementos de que consta la plegaria eucarística son acción de gracias, después viene el santo con esta aclamación, la asamblea canta o recita las alabanzas a Dios. Y después viene la epiclesis, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, pidiendo la efusión del Espíritu Santo sobre esos dones. Después el sacerdote dice, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Después viene la anamnesis y con ella la iglesia recordando principalmente su pasión, su resurrección y la ascensión al cielo. Población también, la asamblea ofrece al Padre la víctima inmaculada y con ella se ofrece cada uno de los participantes. Intercesiones, con ella se da a entender que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la iglesia celeste y terrena, por ella y por todos los miembros vivos y difuntos. La doxología final, en ella se expresa la glorificación de Dios y se concluye y confirma con el amén del pueblo de Dios. Pues viene el rito de la comunión, viene la oración del Señor, ¿cierto? La oración dominical, se pide el pan de cada día, con lo que también se alude el pan eucarístico. Después los fieles imploran la paz y la unidad para la iglesia y para toda la familia humana, y se expresan mutuamente la caridad, y después, inmixción o mezcla, el celebrante deja caer una parte del pan consagrado en el cáliz. Se canta el Cordero de Dios. También hay una preparación privada del sacerdote, luego el sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico. A continuación ya viene la comunión, y mientras el sacerdote y los fieles reciben el sacramento, tiene lugar el canto de comunión. El sacerdote hace oración después de la comunión en la que se imploran los frutos del misterio celebrado.
Finalmente llegamos al rito de conclusión. Breves avisos, si fuera necesario, y la bendición del sacerdote, la despedida del pueblo por parte del diácono o del sacerdote, el beso del altar por parte del sacerdote y del diácono, y después la inclinación profunda al altar y terminando con un canto final. Aquí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Aquí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre, me da vida, Señor, me da vida. Bueno, y llegamos a una sección que a ustedes les gusta mucho, que es el testimonio del alma, que nos presenta Consuelo. Sí, tenemos mucha alegría de decir que hoy día los vamos a regalonear con 2 testimonios del alma, porque los dos además son hermosos. El primero que vamos a escuchar es un testimonio de un cariño tremendo por Jesús. Ella es parte de lo que es la Escuela de la Fe, y hizo su primera comunión y nos muestra, digamos, cómo su corazón quedó totalmente enamorado de Jesús. Y el segundo testimonio es de alguien cercano en mi familia, que es mi mamá, que es española, y que ella nos va a contar, digamos, cómo la Eucaristía tiene un sentido profundo dentro de una historia en común de un pueblo, dentro de una vida en común con una parroquia, y de un tiempo histórico en que era lo normal y lo cotidiano y lo natural hacer la Eucaristía y seguir participando de la fe. Entonces, vamos a ver, hay una tremenda piedad en ambas mujeres y también un profundo sentido de no querer ofender nunca a Dios y de amarlo por sobre todas las cosas. Eso es lo que nos entusiasmó mucho de ambos testimonios, que invitamos a que los escuchen. Gracias. Y está con nosotros, ella se va a presentar y nos va a contar su experiencia. Adelante, cuéntanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alicia Madariaga. Soy tecnólogo médico, madre de 3 hijos, y quiero contarles mi experiencia de la primera comunión. Hice mi primera comunión a los 7 años en una preparación express durante las vacaciones de verano en la ciudad de Curicó, en el colegio de la Inmaculada Concepción, donde trabajaba mi tía, que era monjita, y que hacía clases en el colegio. No me preparó mi tía ni ninguna de las monjitas que hacían clases, sino que la más viejita de todas las monjitas que estaban en ese colegio, la madre Loisiata. Y mi preparación consistía en ir todos los días a conversar con ella un ratito. No sé, sería 1 hora, 1 hora y media, en pleno verano, con mucho calor. Entonces las clases las hacíamos en el patio, en el jardín. Nos sentábamos a veces en una pileta que tenía pececitos, otras veces nos sentábamos bajo los árboles o caminábamos entre medio de los parrones que había en el patio del colegio. Muy lindo. La verdad es que la madre Loisiata no me enseñó a rezar, sino que me enseñó a amar a Jesús y a amar a la Eucaristía. Comenzamos a ver los pajaritos, así que me imagino que debe haber sido difícil para ella.
mantenerme tranquila y concentrada. Pero ella con su psicología y su sabiduría me fue mostrando, como les digo, los animalitos que estaban en el jardín, los pajaritos, las flores, y enseñándome que detrás de todo eso estaba el maravilloso poder creador de Dios, y que esa creación se había realizado por amor gratuito hacia los seres, hacia los hombres y hacia los seres vivos. Entonces, la idea era de que al final yo pudiera entender que la primera comunión era un acto de amor sublime, por el cual ese Dios creador maravilloso iba a entrar en un contacto personal y único conmigo. No sé, me faltan las palabras para explicarlo, pero fue de a poquito, introduciendo un amor tan grande por el Señor, que el día que yo recibí la primera comunión fue el día más feliz de mi vida. Fue increíble. Recibir al Señor fue como sentir un abrazo inmenso de amor, que para mí dura hasta el día de hoy. En este momento tengo múltiples dificultades para ir a la misa y poder confesarme y poder recibir la Eucaristía como corresponde. Y eso me produce una pena grande, para mí la Eucaristía desde ese inicio de mi primera comunión ha sido el bastión más grande que tengo para sobrevivir y llevar todas mis dificultades en la vida. En los momentos más oscuros de mi existencia ha sido la Eucaristía y este amor tan grande que siento cuando recibo la Eucaristía, lo que me ha hecho salir adelante, lo que me ha fortalecido, lo que me ha dado la alegría y la paz. Que me queda solamente agradecer tu testimonio y tu honestidad para todos nosotros, que sin duda es enriquecedor escucharte y experimentar el misterio de Dios en ti. Muchas gracias. Bendiciones para ti, Alicia. Muchas gracias. Tomad y comed, nos dijiste, Señor, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, nos dijiste, Señor, esto es mi sangre. Qué gran misterio, Señor, qué gran milagro. Hola, buenas tardes. Soy Consuelo de Prada y encantadas de tenerlos hoy día. Estamos en la casa de mi mamá. El testimonio del alma es sobre la comunión de mi mamá. Bueno, mi mamá viene de las tierras de la Purísima. Mami, cuéntanos un poco de este. Bueno, estos votos de la Purísima, de que ella era inmaculada desde el mismo día de su nacimiento, fue el primer pueblo que declaró su Inmaculada Concepción, junto con 13 pueblos chicos que había alrededor de Villalpando. Todos juraron voto a la Virgen de su Inmaculada Concepción, que nació sin pecado original y siguió viviendo sin pecado original, después y antes de nacer Jesús. Mi pueblo era muy católico, por lo tanto yo la comunión mía la tuve que hacer a los 7 años, junto con todas mis compañeras de mi escuela. Con una prima hermana hicimos la comunión. Ese día nos dieron un desayuno muy completo, estábamos muy contentas porque desayunamos bien, había terminado la guerra y había mucha escasez en el pueblo. Entonces desayunar ese día era para las niñas que éramos chicas, era muy importante.
Pero más importante fue cuando nos dijeron en el día de la comunión, y antes de la comunión nos prepararon con una buena catequista. Nos dijeron que el día ese en la iglesia teníamos que cantar y teníamos que decir un verso. El verso me dijeron a mí, que era muy chiquitita, y dije un verso muy cortito que se trata de la Virgen. Ave María Purísima, así te saludo yo. Tu nombre tengo en mis labios, dentro del corazón. Como soy tan chiquitita, tengo tan poquita voz, voy a decir a la Virgen, viva la Madre de Dios. Y después de esto, hicimos una canción con todo el colegio, con todas las niñas que hicieron la comunión, con los familiares en la iglesia, todos presentes, cantando a Jesús. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. Los niños de Villalpando te queremos consolar. No llores, Jesús, no llores, que nos vas a hacer llorar. Los niños de Villalpando te queremos consolar. Vamos, niños, al sagrario, que Jesús llorando está, pero en viendo tantos niños, muy contento se pondrá. Y con esto termina la ceremonia. Las niñas íbamos con un velito blanco y un vestido blanco, recorríamos la casa de los familiares, a donde nos regalaban chocolates y nos daban platita. Yo iba acompañada de una prima hermana, que era de mi misma edad, junto con los tíos y mis padres, mis hermanas. Ese día comimos todos juntos, en la casa de mi madre. Y así pasó el día de mi primera comunión. Después me casé en la misma parroquia. En la misma parroquia me bauticé, me confirmé y me casé. Y después me vine a Chile. Y aquí terminé casi mi vida. Eso es. Muchas gracias, mami. Bueno, mi mamá también nos hizo una muy bonita primera comunión con mi papá, así que ella le quedó muy en el corazón lo que traía de España y siempre nos ha compartido sus tradiciones. Y todos somos herederos del voto de la Inmaculada y sabemos que son las tierras de la Purísima. Muchas gracias, hasta otro testimonio, que estén bien. Adiós. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos amigos, después de reflexionar estos hermosos textos bíblicos que nos explican sobre el anuncio y el origen de la Eucaristía, queremos pensar y compartir con ustedes cómo nos preparamos para recibir el cuerpo de Cristo en la Eucaristía o en la misa, como se dice comúnmente. Es como si recibiéramos de visita en nuestro corazón, en nuestra casa, a un personaje muy importante,
cómo nos preparamos. Claro, muchas veces cometimos faltas leves, y al inicio de la misa hay un rito penitencial, y uno ahí pide perdón. Pero también hay faltas graves, gravísimas, que muchas veces cometemos y que requieren que acudamos a la confesión o el sacramento de la reconciliación. Supongamos como el adulterio, el aborto, un homicidio, pecados que son gravísimos, que atentan contra uno de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. Y ahí entonces Jesús, tan sabio, en el capítulo 21 de San Juan, les dice a sus apóstoles, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Ah? Y a quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Así que tenemos ese maravilloso sacramento que le explicaremos en unas próximas reuniones. Bueno, entonces, si una persona ha cometido un pecado, esto es gravísimo, recurre al sacerdote y arrepentido pide perdón al Señor, porque él no solamente ofende a Dios, sino que también a una otra persona, al prójimo. Bueno, las personas, por ejemplo, casadas por la iglesia, que después se han divorciado y se han vuelto a casar, no están excomulgadas, porque la excomunión es una pena muy fuerte que se aplica a personas que han cometido sacrilegio, apostasía, atentado al Papa, una cosa así. Pero sí, mientras no arreglen su situación canónica, religiosa, no pueden comulgar, pero sí pueden participar en la iglesia. El documento del Sínodo de las Familias que escribió el Papa Francisco, que se llama Amoris Laetitia, tiene varios números en que explica esa situación. Desde los números 296 hasta el 300, explica y pide y aconseja que se acoja en las parroquias a las personas, se las guíe, se les otorguen algunas tareas, que participen en actividades y que se sientan miembros de la iglesia. Y algunos de ellos seguramente, al conversar con alguna persona que sepa derecho canónico, podrá a lo mejor dar que tienen las causales necesarias porque de su primer matrimonio a lo mejor no fue válido. Y eso se puede arreglar en un juicio en los distintos tribunales eclesiásticos que hay en las arquidiócesis. Así que eso, en relación a los divorciados. Y en relación a los matrimonios mixtos, que son matrimonios en que se casan personas de diferentes iglesias cristianas, por ejemplo, un católico con una persona evangélica, luterana, anglicana, o de las iglesias orientales, como ambos sus bautismos son reconocidos, válidos. En Chile hay 11 iglesias cuyos bautismos son reconocidos, y también entonces van a celebrar un matrimonio religioso. Si quisieran comulgar, se puede hacer en circunstancias excepcionales. Si a alguna de ustedes les interesa ese tema, tienen que recurrir a las normas del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, números 159 y 160. Probablemente estos temas los veremos con más detalle cuando hablemos del sacramento del matrimonio. Bueno, estamos terminando esta segunda parte del tema de la Eucaristía, así que le agradecemos su presencia, su interés por escucharnos, por participar con nosotros. Ojalá nos escriban, nos opinen, incluso puede ser a través de WhatsApp, que nos avisen cómo lo están recibiendo nuestros temas, ¿ya? Terminamos con la oración final. Le damos gracias
Padre Todopoderoso, porque sin mérito alguno de nuestra parte, sino solo por tu misericordia, nos alimentas con el precioso cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que esta sagrada comunión sea para nosotros armadura de nuestra fe, escudo de nuestra voluntad contra el pecado, aumento de la caridad, humildad y de todas las virtudes. Haz que el sacramento de la Eucaristía nos permita tener una perpetua unión contigo y que seamos dignos de llegar a ti en la vida eterna. Amén. 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 Bueno, nos despedimos en este tema tan maravilloso. Espero les haya gustado. Les pedimos que estén atentos al próximo tema, que sería el sacramento de la confirmación. Probablemente lo postergaremos un poco, dado que en Chile hay vacaciones en esta época, porque estamos en pleno verano, y también hay escuelas de verano, donde probablemente muchos de nosotros participaremos. Así que les agradeceremos que estén atentos, y como están suscritos, les llegará oportunamente la comunicación del próximo tema, que será tan interesante como este. Nos despedimos, hasta la próxima, que estén bien. Chao, Gracias. estén bien, Chao, un chao. abrazo. Chao. 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 Chao, cariños.